Libertad. Cuando hablamos de libertad nos imaginamos a una paloma blanca o inclusive a una persona corriendo por un campo, pero este concepto va más allá de ello. Entender la libertad significa entender los precedentes trascendentales de las etapas por las que este concepto ha atravesado a lo largo del tiempo. Y no solo eso, también este concepto se ha reflejado en distintos ámbitos, como por ejemplo en el arte. Primeramente, la idea de la libertad se remonta a tiempos de la Edad Media, una época que infravaloraba la vida en el mundo material y que planteaba una comunidad religiosa en donde las personas solo debían centrarse en rezar. Sin embargo, a pesar de estos ideales, es en 1215 donde un grupo de señores ingleses armados escriben y aprueban la primera Declaración de los Derechos, obligando al rey de Inglaterra a firmarla, llevando por nombre Magna Carta. Esta es considerada como el primer documento constitucional de Occidente en donde se establece el ideal que, para que exista la libertad y justicia, todos, incluido el monarca, deben someterse ante la ley. Posterior a esto es en la Baja Edad Media donde vemos otra contribución a la idea de libertad con Santo Tomás de Aquino. Su crítica a las tiranías fue tan relevante hasta el punto de pregonar el derecho de resistencia a las mismas, siempre y cuando nos aseguremos de que la acción de resistencia es menos nociva para el bien común que el mal que se trata de eliminar. Al igual que con su propuesta por causa de sí, donde dice que el hombre libre es quien por causa de sí obra por sí y no por otro, dirige finalmente su elección a sí mismo y no en función de otro. Ahora bien, pasemos al Renacimiento, una época contradictoria. Existe en ella una afirmación de la libertad del individuo y una negación de ésta, con la consolidación de las monarquías absolutas y con el surgimiento del Estado centralizado. La revolucionaria imagen de la libertad humana que se proyecta en este periodo abre una perspectiva científica y también moral que precisa un nuevo sujeto autorresponsable, que no encaja en los viejos esquemas. Estos nuevos hombres se abren a la idea de que el lugar que ocupan en la Tierra no tiene por qué determinar su destino, puesto que ahora están decididos a buscar su propio camino para satisfacer sus propios instintos. También es en este periodo donde nos encontramos con cambios políticos, económicos y sociales, con las ciudades-estado italianas, independientes y desvinculadas de los territorios de la Iglesia, ubicados en la península itálica, que junto con la burguesía y los descubrimientos ultramarinos dan inicio a la modernidad. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo y la explotación por la nueva población, Francisco de Victoria se preocupó por los derechos de los indígenas, contribuyendo así con el derecho internacional. Todos los hombres tienen igual naturaleza y por tanto igual dignidad. Es por ello que de la comunidad mundial no puede excluirse ningún estado ni persona alguna. De ahí, concluye que los aborígenes de América son seres humanos iguales en dignidad a los habitantes que venían de Europa. Otro personaje destacado es Miguel Servet, uno de los primeros pensadores cristianos de los tiempos modernos que abogó por el derecho de cada individuo a seguir su propia conciencia y expresar sus propias convicciones. Fue el primero en expresar el pensamiento de que era un crimen perseguir y matar por las ideas. Esta idea fue la causa de que fuera quemado 2 veces en la hoguera por sus argumentos herejes, la primera de forma simbólica y la segunda con su cuerpo ya presente. De igual manera, un evento de suma importancia para este periodo fue la Reforma Protestante de 1517. Su impacto tuvo consecuencia la división de Iglesia y Estado, un hecho importante, ya que la Iglesia manejaba el control de la estructura social por medio de alianzas con la sociedad feudal, estructurada bajo la dominación de príncipes y la burguesía mercantilista. Además, el supremo poder que tenían los religiosos permitía no solo una injusticia social, sino también el abuso de poder sobre la población vulnerable, como el cobro de indulgencias a un pueblo lleno de pobrezas, ruinas y explotación. Y no solo eso, también otra consecuencia que tuvo la reforma fue el crecimiento de una fe y una espiritualidad personal, el desarrollo de las ciencias en bien del progreso social y la libertad de pensar, la cual genera que el pensamiento no esté sujeto a leyes eclesiásticas, sino que da la oportunidad a las personas para que de forma crítica y autocrítica puedan reflexionar acerca de un sinnúmero de temas. Además, gracias a la traducción de la Biblia, Lutero fomenta, a través de campañas educativas, a que un pueblo analfabeto aprenda y comience a leer, lo cual trajo consigo la libertad intelectual, que penetra rápidamente en las universidades y los centros de investigación científica. También el humanismo que generó la reforma ayudó a que los campesinos comenzaran a organizarse para luchar por sus derechos y que naciera el principio de dignidad. El humanismo también tuvo su contribución en cuanto a la libertad. Autores como Pico de la Mirandola hablan sobre cómo la dignidad del hombre consiste en su libertad de convertirse cada vez más en lo que es capaz de ser, al igual que junto con la libertad viene la responsabilidad. El hombre es libre de buscar su propio destino, lo que implica que debe procurar el bien, la felicidad, la creatividad y la propia realización. Dante considera que la vida política funda la libertad, entendida en un sentido interno moral, como vivir y juzgar de acuerdo con la razón. Petrarca, en su obra De vita solitaria, asocia la soledad a la libertad y al estudio. Establece los fundamentos de la libertad intelectual clave para el concepto humanista de la libertad en los siglos siguientes.
Ahora bien, los aspectos de un mundo donde predomina la razón y donde el hombre es el centro del universo le otorga un nuevo enfoque al ser humano y crean una nueva libertad para los artistas, escritores, filósofos y científicos. Es así como las ciencias y las artes que residen bajo el dominio de la Iglesia Católica dejan de estarlo, lo que permite la liberación y la creatividad de ambas hacia nuevos horizontes de progreso. Esto fue lo que brindó una mayor libertad de expresión en las representaciones. Es así como podemos hallar representaciones de estudios anatómicos, avances científicos y la importancia de la razón. En cuanto a las obras que contienen una libertad de expresión, podemos encontrar El incendio del Borgo, el fresco hecho por Rafael, donde se representa ese nuevo camino por los estudios de la perspectiva en cuanto al lugar y de los escorzos con los que estaban trazados los personajes. También el David, una escultura de mármol realizada por Miguel Ángel, abrió un nuevo horizonte hacia la representación del desnudo, algo que estaba prohibido en la Edad Media. El hombre de Vitruvio, junto con tantos dibujos que realizó Leonardo da Vinci, son símbolo que muestran la libertad en cuanto a las capacidades de raciocinio, junto con el estudio de distintas áreas como las ciencias, las ingenierías y la anatomía. Ahora bien, una obra que trata un tema mitológico que habla de la libertad es El rapto de las Sabinas, una privación de la libertad. La historia cuenta que, en los inicios de Roma, casi no había mujeres en la ciudad, por lo que sus habitantes decidieron raptar a las mujeres de sus vecinos, los sabinos, para así poder tener descendencia. El rapto tuvo éxito, y los vencidos sabinos juraron vengarse. Los romanos tuvieron hijos con las sabinas, y un tiempo después, los dos pueblos se volvieron a hacer la guerra, pero las mujeres intervinieron para establecer la paz. El momento elegido para el grupo escultórico es el rapto de una de las jóvenes por parte de un romano, mientras que en la parte de abajo se puede visualizar a su padre que no puede hacer nada y mira horrorizado la escena, tapándose la cara, en un gesto de impotencia y desesperación. Después de este periodo viene el barroco. Este se desarrolla en una España decadente y con una desigualdad que aumentaba cada vez más gracias a un sistema colonial tremendamente costoso y que ya no aportaba tanta riqueza como antaño. Una sociedad en la que las desigualdades económicas y sociales estaban acompañadas de un despilfarro absoluto por parte de la nobleza y el rey, una pérdida de dinero provocada por las sucesivas guerras o la pérdida de las colonias. Y por otro lado se tiene al pueblo llano y el resto de los estamentos, los cuales no disfrutaban de una situación boyante precisamente. En ellos había un exceso de población, enfermedades como la peste, que mató a miles de personas, hambrunas por la sequía y el consiguiente éxodo de agricultores y gente del campo hacia las ciudades, con la esperanza de mejorar su calidad de vida, consiguiendo así sobrepoblarlas. De igual modo, el conservadurismo social dificultaba el paso de un estamento a otro. No había movilidad social, solo algunos burgueses lograron acceder a la nobleza, la única posibilidad que se ofrecía al Estado llano para obtener los beneficios que la sociedad estamental concedía a los privilegiados era convertirse en monjes. Este hecho trajo como consecuencia que durante el siglo XVII se duplicara el número de eclesiásticos en España. Teniendo una idea del contexto social de esta época, el concepto de libertad puede ser un término ambiguo, pues, considerando que es un tiempo dentro del paso a la modernidad, más bien parece estar ligado a una época más arcaica. Esto se debe al episodio que marcó la Contrarreforma. Gracias a ella, comienza una crisis religiosa que extiende a lo largo de toda Europa conflictos religiosos y políticos, como lo son persecuciones religiosas y procesos inquisitoriales, contra acciones que apoyan todo lo intelectual y científico al margen de la fe. Es así como se reprime el cultivo del pensamiento racionalista, destacando los avances en las ciencias antes obtenidos en el Renacimiento, y la teología alcanza un gran auge. No existe una libertad colectiva en donde cada persona pudiera tener un pensamiento individual, ya que todo cambio que supusiera una alteración del equilibrio político y social fue rechazado y marcado como un comportamiento negativo y blasfemo. Además, en este periodo surgen las tensiones sociales entre la burguesía, que tenía un poder económico pero no político, y las fuerzas del antiguo régimen, la monarquía, la nobleza y el clero, los cuales salían para mantener sus privilegios. No obstante, es un periodo de gran florecimiento artístico y literario, que busca satisfacer las demandas de lujo y ostentación de las clases privilegiadas. Es por esto por lo que muchas de las obras de arte del periodo son respuesta a la demanda de las clases privilegiadas que quieren plasmar con ellas sus ideales de poder, grandeza y honor, bien como muestra del lujo económico que solo ellos pueden permitirse en una sociedad en la que predomina la miseria, o bien como muestras del orden social estableciendo principios ideológicos. Es así como distinguimos un barroco católico y un barroco burgués. En el arte barroco católico se abre paso a un arte propagandístico, con una función de difundir el credo católico entre la gente común, introduciendo así a los fieles en los misterios de la fe, a través de los sentidos, mostrándoles la gloria celestial a la cual podían aspirar.
Este arte fue mejor aceptado en la Nueva España debido al adoctrinamiento de la población, un arte que no podía adoptar una libertad temáticamente, ya que se debían seguir los lineamientos sobre cómo pintar asuntos religiosos para que de esta forma se evitara la propagación de creencias e ideologías equívocas entre los fieles. Es así como se adoptan temas donde se pretende inculcar la idea de una vida eterna. Es por ello que, hablando de obras pictóricas, empezaron a idealizar la concepción del cielo y del infierno. Un ejemplo de ello es la obra Dios Creador, Redentor y Remunerador, de Fray Diego de Valdés, una idea que nos da los planos cósmicos a los que debían aspirar o evitar los creyentes. Sin embargo, también hay pinturas que muestran una crítica eclesiástica, como lo es La muerte de la Virgen, pintada por Caravaggio, una obra que refleja aquel lado humano que tanto quería esconder la Iglesia. Es por ello que la Iglesia tomó la obra como un insulto al ser representada a la Virgen como un personaje vulgar, tirada sobre unas tablas y con el estómago inflado. Esta pintura es una muestra de la rebeldía subversiva de Caravaggio, una libertad de expresión que pocos serán afortunados de tener o de demostrar. Y el arte barroco burgués. Este triunfa en los países protestantes, especialmente en Holanda. Debido a la riqueza que florece en estos países, las interpretaciones artísticas toman como referentes personajes burgueses, que son los que costeaban las obras y tomaban el papel de distribuidores y consumidores. El arte burgués era consumido por dos clases de burgueses: la burguesía alta, integrada por profesionales, comerciantes, funcionarios, y la burguesía baja, formada por artesanos y tandistas adinerados. Uno de los artistas destacados en los retratos de los protagonistas burgueses del siglo del oro holandés fue Frans Hals. Sus personajes estaban vestidos con ropajes suntuosos, apareciendo en actitudes llenas de serenidad y nobleza, adoptando poses un poco afectadas y teatrales, que revelaban también una autocomplacencia social y personal. Obras como Caballero Sonriente, un personaje con un rostro sonriente y lleno del orgullo que le da su posición social, o el retrato de Willem van Heythuizen,